Muchas gracias. Ya, mira, la idea hoy día es que podamos revisar cuáles son los diagnósticos. Vamos a ver que existe una lista gigante de diagnósticos. No es necesario que los veamos todos porque la idea es que veamos los más prevalentes. Nosotros somos los que vemos en detalle cada una de esas cosas. Y lo que quiero que quede en el fondo desde ya es que no es necesario incluso que ustedes hagan diagnósticos precisos para poder hacer las derivaciones. Van a ver que cuando veamos el protocolo de referencia, necesitan solamente ver signos y síntomas que son importantes. O sea, no necesito diferenciar si un bloqueo es debido a una causa muscular, articular, etc. O sea, yo voy a hablar de bloqueo. ¿Ok? Entonces es mucho más sencillo para ustedes poder hacer la derivación. Creo que eso ha facilitado mucho el tema de la derivación. ¿Ya? Entonces, no se asusten si ven tantos nombres. Esto es solamente para que entiendan cómo es la fisiopatología de cada una de estas o presentaciones clínicas más importantes de cada una de las patologías más prevalentes que vamos a ver hoy día. Vamos a ver algunas cositas raras o casos raros para que lo tengan en consideración, pero en general vamos a ver lo más prevalente. Ahora, las clasificaciones diagnósticas en TTM hay desde hace mucho tiempo, hay varias ya. La más conocida y que en pregrado, por ejemplo, se habla muchísimo, es la de Okeson del año 96. Todos, yo creo que alguna vez nos enseñaron esa. Y la que vamos a hablar un poco más hoy día acerca de CTMD, porque a nosotros personalmente nos gusta mucho más la de Okeson. Creo que no es tan estricta, es el gran problema que tiene DCTMD. DCTMD es un tipo de clasificación de TTM y que conlleva un protocolo de examen que es muy largo, como decía Pablo, es muy tedioso. Yo lo ocupé durante 2 años en una clínica TTM y la verdad es que lo desechamos porque no es práctico, pero para investigación sí tiene lógica. Yo creo que ese es el gran rol que tiene, más hacia el lado de la investigación. Y el otro rol bueno que tiene es ordenar los diagnósticos. Yo creo que el ordenar los diagnósticos es bastante bueno. ¿Ya? Este es el actual, este es el de CTMD, y vamos a ver que hay, dividiéndolo en grupos grandes, lo que tiene que ver con trastornos de la articulación temporomandibular, que es el número 1, el 2 de los músculos masticatorios, 3 cefalea y 4 de estructuras asociadas. Esos son los 4 grandes, en el fondo, grupos de patología. Y la primera que vamos a ver, obviamente, va a ser acá, dolor articular. De ellos, el que más nos importa es la artralgia. Y aquí ustedes van a ver la definición. En esto yo creo que hay que concentrarse, que es lo que se ve acá arribita. Acá abajo está lo que DCTMD, como sistema de clasificación, indica como protocolo para poder diagnosticarla. ¿Ya? Pero no nos enredemos mucho de esto, solamente lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo tengan. Me interesa la definición. Artralgia vamos a hablar cuando estemos conversando acerca de un dolor de origen articular. O sea, nosotros vamos a hablar de un dolor de origen articular y que se va a ver afectado por movimientos mandibulares, función, parafusión, etcétera, y que va a ser replicado en el test, que en este caso el test va a ser la palpación de ATEM. Por lo tanto, si un paciente relata y dice, doctor, siento dolor en esta zona, cerca del oído, etcétera, y se replica la palpación, tenemos una coincidencia entre una historia o un relato del paciente y un examen. Y finalmente eso nos va a ayudar a llevar el diagnóstico de artralgia. Hay cosas puntuales, específicas que están escritas acá en este cuadro, que tienen que ver en el fondo con el protocolo propiamente tal, pero tú le puedes encontrar cosas como esto que diga que historia reciente solamente dentro de los 30 días. O sea, eso quiere decir si tiene relato de dolor de antes de 30 días, no lo voy a considerar. La verdad es que nosotros como especialistas lo consideramos de todas maneras, ¿sí? Así que ese es el problema que tiene DCTMD, que es muy estricto en la clasificación diagnóstica. Y eso está bien para investigación, pero para la clínica yo creo que es poco fiable. Acá está el reporte de dolor familiar. Por ahí preguntan qué lo que era dolor familiar. Dolor familiar es el dolor que yo relato, el que yo digo, doctor, yo vengo por dolor en mi mandíbula. Y si yo lo palpo y replico ese dolor, el paciente dice, ese es el dolor que yo le estoy relatando a usted. Ese es mi dolor habitual. ¿Ya? Distinto es, por ejemplo, que alguien que no presenta ningún tipo de dolor y yo al palpar, el paciente me relata un dolor. Ese es un dolor que habitualmente el paciente no lo relata, no lo siente y solamente apareció durante el examen. Ese es el dolor familiar. Es aquel que el paciente relata previamente. ¿Ya? Los que se encuentran durante el examen pueden ser considerados incluso falsos positivos. ¿Ya? ¿Qué es importante de la artralgia?
y que no está contemplado es ubicar la zona dolorosa. Créanme que en cuanto a lo que es tratamiento, vamos a darnos cuenta, y veamos la parte de tratamiento, que no es lo mismo tener dolor en la zona posterior del cóndilo que tener dolor en la zona anterior. Porque si tenemos dolor en la zona posterior, terapias ortopédicas como plano van a ser beneficiosas. ¿Por qué? Porque como sabemos, al hacer aumento de dimensión vertical, el cóndilo se va a trasladar hacia adelante y me va a liberar la zona dolorosa. Entonces va a funcionar como una especie de muleta. Así es como funcionan finalmente los planos muchas veces. Ese es el efecto ortopédico. Pero ojo, que hay pacientes que si tienen dolor en la zona anterior y coloca un plano, puede que comprima incluso esa zona y puede hacer empeorar el dolor. Por eso que hay pacientes que cuando usan plano andan más mal que mejor. Entonces, la ubicación de la zona dolorosa creo que es algo importante que queramos considerar. ¿Ya? El otro grupo grande de patologías son los desplazamientos discocondilares o los desplazamientos del disco. Y aquí hay 4 diagnósticos que vamos a ver. El desplazamiento discal con reducción, por ahí preguntaron qué es la reducción, lo vamos a explicar. Desplazamiento discal con reducción con bloqueo intermitente, desplazamiento discal sin reducción con limitación de apertura y desplazamiento discal sin reducción sin limitación de apertura. ¿Ya? Es bastante preciso cada uno de ellos. El desplazamiento discal con reducción es el clásico desorden intercapsular donde el disco se desplazó de su posición normal, por lo tanto en posición de cierre o en MIC, el disco puede estar desplazado anterior, medial, lateral, etc. Lo más común es anterolateral, pero el cual se reduce en apertura bucal. ¿Qué quiere decir que se reduce? Que los componentes vuelven a adquirir su posición fisiológica, por decirlo así. Es como cuando alguien se luxa un dedo y uno dice hay que reducir el dedo, o reducir una fractura, es como volver los componentes a su posición original. ¿Ya? Ahí abajo está más o menos el protocolo que exige de STMD, pero me interesa, recuerden, lo de acá arriba. Eso es el desplazamiento discal con reducción. ¿Ya? Es importante, o el signo más importante para su diagnóstico es la presencia del clic durante el examen físico. ¿Ya? Ese es el signo más importante. Ya vimos que no todos los desplazamientos tienen clic, pero si veo un clic y un clic, inmediatamente tengo que pensar en un desplazamiento discal que se reduce. ¿Ya? El relato de clic por parte del paciente aumenta la sensibilidad diagnóstica. A veces uno tiene solamente el clic al examen físico, pero el paciente relata que en día a día no siente clics. Si se condice relato con examen, obviamente va a mejorar la sensibilidad diagnóstica. Se describe también en pregrado mucho, se dice que los desplazamientos discales con reducción generan alteraciones como la desviación mandibular. Eso es frecuente, pero no siempre se presenta, ¿ya? Así que si a veces vemos una desviación mandibular, eso quiere decir abro moviendo la mandíbula hacia un lado y vuelvo a la línea media, pero no hay clic, no debería yo diagnosticar desplazamiento discal con reducción, ¿ya? Y lo otro que puede estar acompañado de dolor, no siempre está acompañado de dolor. Acá vemos la posición de un disco adelantado, eso quiere decir que este paciente está en posición de MIC o en posición de máxima intercompilación, y cuando el paciente abre, se genera esta famosa reducción. Y si ustedes se fijan en el fondo, cuando el paciente cierra y luego abre, se genera esta reposición del disco respecto al cóndilo. El tema está que en este minuto está súper bien porque está con la boca abierta, pero si el paciente cierra, se vuelve a salir. Entonces, cada vez que el paciente abre, se reduce, y cada vez que el paciente cierra, el disco se vuelve a luxar. Y eso es lo que ocurre normalmente en estos pacientes que tienen desplazamientos discales con reducción. ¿Ya? Ahora, existe un desplazamiento discal con reducción, pero con bloqueo intermitente. O sea, estamos hablando de la misma situación, disco desplazado, pero el cual se reduce de manera intermitente. O sea, hay momentos en el cual el paciente al abrir genera el clic o genera reducción, y hay momentos en que genera bloqueo. No es capaz de reducir el disco. Entonces, en este caso es como una combinación de dos patologías, que es la otra que la desplazamiento discal sin reducción. Entonces, tenemos un paciente que está luxado, que abre de vez en cuando, ¿ya? De vez en cuando tiene reducción, pero otras veces tiene bloqueo. Eso quiere decir que el paciente quiere abrir y no puede, y no puede. Y este es el típico caso del paciente que tiene que hacer como movimientos hacia los lados para poder abrir. Es como, si hay muchos pacientes que dicen, yo no puedo abrir en forma normal derecha, yo tengo que hacer movimientos como de vaivén, y luego de esto ya puedo abrir grande. Lo que hace ese paciente es desbloquearse o reducir con esos movimientos para poder en el fondo abrir completamente. ¿Ya? Este es un cuadro que
requiere atención, porque lo más seguro es que esto incluso puede terminar en un bloqueo permanente, y eso es lo más preocupante. Luego está el desplazamiento discal sin reducción, ¿ya? Eso quiere decir que el disco se desplazó, pero ahora el paciente al abrir no reduce nunca, en ningún movimiento, o sea, hay un bloqueo de la articulación. Y además, esta es la característica, que limita la apertura. ¿Y qué quiere decir limitación de apertura? Fíjense, de CTM, ellos dicen apertura pasiva menor de 40. Súper de acuerdo con lo que decía Pablo. Hay pacientes que abren 60 y dicen, doctor, me bloqueé. Vamos a medir la apertura y mide 42. Pero claramente disminuyó su apertura de 60 a 42 milímetros en 18 milímetros. Eso igual se considera un desplazamiento discal sin reducción con limitación de apertura, ¿ya? Así que estas son las pequeñas cositas que tiene DCT-medio esta clasificación, que es tan estricta y que por lo menos a nosotros no nos gusta para nada, ¿ya? Así que este es el clásico bloqueo. Y este es lo que decía Pablo, que por lo general tienen que derivarlo, ¿ya? Entonces, una de las características conocidas de este cuadro son el bloqueo propiamente tal, va a haber una limitación de apertura, cuando es unilateral se va a deflectar, o sea, quiere decir que la mandíbula se va a ir hacia el lado que está bloqueado, ¿ya? En este caso, si la mandíbula se fue hacia la derecha, el bloqueo está en la articulación derecha. Piensen como un auto que se le pincha el neumático. Si se pincha el neumático derecho, el auto se va a inclinar hacia el lado derecho, más o menos lo mismo. Por lo general es un evento puntual, es una limitación súbita a la apertura. El paciente dice, doctor, estaba comiendo, estaba lavándome los dientes y de pronto, ¡pum!, algo sentí y no puedo abrir la boca. Eso es una descripción clásica de esto, ¿ya? Y lo otro es que hay ausencia de clic. Claro, porque recordar de que el clic es sinónimo de reducción. Y aquí estamos frente a un cuadro que no se reduce, o sea, el cóndilo empuja el disco, pero no es capaz de pasar por abajo, no es capaz de generar la reducción, ¿ya? Esa es una descripción clásica de este cuadro. Ojo que yo recomiendo que cuando vean bloqueos, recuerden que la derivación de ustedes piensen en bloqueo, no piensen en diagnóstico a lo mejor tan específico, pero hay situaciones en las cuales nosotros vemos hipomovilidad, como este caso, de un paciente que llegó con 28 milímetros más o menos, 28 milímetros de apertura, y aquí yo hago la prueba del ENFIL, ya que habían preguntado, que es esta prueba de ejercer una fuerza, tratar de abrir más a este paciente. Este paciente se movió cero, pero 0, 0, 0. Es un ENFIL duro. Algunos le llaman ENFIL de tope óseo. Y este paciente es un paciente que cuando se le pregunta la anamnesis, recordar que la anamnesis es importante, lo primero que pregunté es, ¿tú te habías dado cuenta de esto, de este bloqueo que tú tenías? La verdad, doctor, es que yo siempre he tenido esto. Toda mi vida he abierto poco. Entonces, es muy difícil que un desplazamiento discal sin reducción lleve tanto tiempo sin modificaciones, ¿ya? Entonces yo inmediatamente dije, esto nunca fue un bloqueo de manera súbita, tampoco hay relatos de clic previo, entonces pareciera ser que este paciente desde siempre abre así. Y con un tope óseo tan marcado, yo sospeché de una hiperplasia coronoidea. Y efectivamente en la panorámica se ve una tremenda coronoide y que genera un choque coronoideo, ¿ya? Estas son cosas obviamente que como nosotros nos enseñan en la especialidad, lo tenemos siempre en la mente, así como en mi cuadro grande de diagnóstico siempre está este metido ahí por si acaso. Entonces, si se fijan en este mono grande, está acá abajito, el punto 4, estructura asociada, hiperplasia coronoidea. Esto es lo que hacemos nosotros mentalmente cuando vemos a nuestros pacientes. Este es el cuadro gigante que nosotros decimos, ok, si no es esto, puede ser esto, si no es esto, puede ser esto otro, etc. ¿Ya? Ese es el ejercicio mental que hacemos nosotros. Y si a ustedes les gusta esta área y quieren hacerlo un poco más pro, por decirlo así, pueden tener esta diapositiva en cualquier parte, anotadita en su celular, y empezar a mirar rápidamente si les calza con alguno de estos diagnósticos. Pero como les digo, para hacer las derivaciones, según protocolo nacional, no es necesario llegar a diagnósticos específicos. Simplemente signos grandes, en este caso, hubiese sido por disco o hiperplasia coronoidea, tú hiciste bien el trabajo que fue derivar al especialista. Es pega del especialista ya, obviamente, diagnosticar de una manera más específica. ¿Ok? Este es otro caso, una paciente que se le pidió abrir, fíjense que habría aproximadamente 3-4 milímetros, eso era todo lo que habría esta paciente, ¿ya? Habría muy, muy poquito.
¿Qué es eso aproximadamente? Y se le pidió una resonancia y se vio efectivamente que durante la resonancia el paciente habría 2 milímetros, ¿ya? También la derivación va a ser la misma. Los 3 diagnósticos que tienen bloqueo, los 3 van a ser derivados con el mismo signo, que es bloqueo mandibular, ¿ya? La diferencia del origen, eso ya es pega a nosotros. Y en este caso era una fibroanquilosis según lo que vimos acá. Y la fibroanquilosis está acá, está dentro de las hipomovilidades, están la adhesión, adherencia y las anquilosis, que en este caso, por los exámenes que se hicieron en esta paciente, era una anquilosis fibrosa. Se fijan, en el fondo, bloqueo es complejo porque puede tener distintos orígenes. Incluso puede tener musculares, como puede ser acá que dice espasmo. Entonces ahí tenemos 4 posibles diagnósticos solamente con el signo bloqueo. Por eso es importante el tema de la derivación, ¿ya? Creo que me salí. ¿Se ve o no? No se ve, Álvaro, una pantalla. Creo que se me salió. Sí, se me salió Keynote. Algo le pasó a Keynote que se murió. Pero la abro inmediatamente. Creo que ahora sí. Ahí sí. ¿Ahora sí? Ahora se ve. Ya, súper. Entonces quedamos en que los bloqueos pueden ser distintos diagnósticos. Por eso es importante derivarlo para que finalmente el especialista llegue al diagnóstico definitivo. Y tenemos otro, que es menos común, que ustedes posiblemente ni siquiera lo van a poder ver, pero es para que lo conozcan, que es el desplazamiento discal sin reducción, sin limitación de apertura. O sea, el paciente tiene un desplazamiento del disco, pero con una apertura totalmente normal. Esta es la típica evolución del desplazamiento discal sin reducción, que con el tiempo los ligamentos se van distendiendo y el paciente finalmente abre normal. Típico paciente dice, doctor, yo tuve bloqueo hace muchos años, una vez se me bloqueó la mandíbula y la verdad es que como que poco a poco fui abriendo más y ahora ya me sané, se me pasó todo. No se sanó, ¿ya? Así que ojo, no se sanó ese paciente. Lo que ocurrió en este caso es que hubo una distensión de ese disco y ahora el disco no genera ya bloqueo, no genera un bloqueo propiamente tal. Por lo tanto, un paciente tiene apertura normal, no hay deflexión, no hay clic, o sea, prácticamente pasa como un paciente sano. Lo único que me podría hacer sospechar de esto es historias de bloqueo o de ruidos pasados y que actualmente ya no los tiene. Entonces, si lo imaginamos en el fondo en una resonancia, sería una cosa más o menos así. Acá se ve el cóndilo mandibular, acá se ve fosa y eminencia, y acá se ve esto más gris oscuro, es el disco. Paciente abre, o sea, el cóndilo avanza, un muy buen avance, fíjense que llega incluso un poquito más allá del ápice de la eminencia, eso es prácticamente una apertura normal, y el disco, ¿dónde está? Allá adelante. O sea, en el fondo, el disco, pese a estar luxado, no está generando un bloqueo propiamente tal. Y esto es porque los ligamentos en el tiempo se van distendiendo y dejan de generar este bloqueo permanente, ¿ya? Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos con pacientes que tienen dolor de larga data, y que tienen una posible diagnóstico de luxación discal sin reducción que no limita apertura por su historia. El paciente dice, yo tuve en algún tiempo bloqueo, dolor, pero ahora actualmente no. Entonces, esos pacientes hay que tener ojo porque son patologías crónicas que si llevan mucho tiempo, uno inmediatamente sospecha de una patología degenerativa, ¿ya? Y un tip importante, creo yo, darles a ustedes, es que cuando existe un desplazamiento discal, o sea, sientan, por ejemplo, o vean clic, por ejemplo, o un desplazamiento discal que no genera clic como un desplazamiento discal sin reducción, y está asociado a un dolor, deben siempre realizar 2 diagnósticos, siempre, y eso hay que tener mucho ojo. Cuando un paciente relata clic, por ejemplo, y dolor, siempre tengo que tener en mente 2 diagnósticos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, en el que yo les decía recién, clic más dolor, voy a tener el diagnóstico de artralgia, que significa dolor, y desplazamiento discal con reducción. ¿Y por qué es importante? Porque van a ver que se tratan de manera distinta.
van a ver que en el fondo en el protocolo de manejo primario, el dolor articular se maneja de una manera y los ruidos articulares asociados a clic, por ejemplo, se manejan de otra manera. Entonces, por eso es importante separar muchas veces estos dolores, ¿ya? Y a veces nosotros nos encontramos con pacientes que tienen hasta 5 diagnósticos, sin ningún problema. No es algo raro encontrarse con un paciente con 5 diagnósticos. Muchas veces me preguntan a mí cuál es el examen ideal para los desplazamientos discales, ¿ya? La verdad es que en el fondo, si nosotros quisiéramos ver disco, por lejos, el gold standard va a ser la resonancia magnética, ¿ya? Ahora, lamentablemente por su alto costo, nosotros muchas veces no lo utilizamos y simplemente nos guiamos por el examen clínico. Yo creo que en la gran mayoría de los casos el examen clínico es más que suficiente, ¿ya? Pese a que pues, que la sensibilidad sea baja, etcétera, pero el examen clínico yo creo que es bastante importante, ¿ya? No sentirse mal si que no tenemos a la mano una resonancia magnética, porque la verdad es que incluso nosotros los especialistas muchas veces prescindimos de ella, ¿ya? Y simplemente nos guiamos por la clínica, ¿ya? Así que esa es más o menos la realidad. Después tenemos, si ustedes se fijan, vimos aquí dolor articular, los desplazamientos discales. Estos son más raros, yo ahí les mostré un caso. Nos vamos a ir ahora a los de hipermovilidad. Estos sí que ustedes los ven muchas veces en APS. Y en urgencia también se ven mucho, que son por ejemplo, son las luxaciones. La primera de ellas es la subluxación. La subluxación es un desorden de hipermovilidad, donde involucra el complejo discocondilar y la eminencia. Eso quiere decir que la eminencia, el cóndilo sobrepasa mucho más allá del ápice de la eminencia. Y en la subluxación se describe de que puede haber bloqueo, pero el paciente es capaz de autorreducirse, ¿ya? Y la otra condición asociada a la subluxación es aquel paciente que abre y cierra y el cóndilo sobrepasa la eminencia y vuelve sin bloqueo, sin absolutamente nada. Algunos también le llaman a eso hipermovilidad condilar, ¿ya? O sea, es una condición que ni siquiera necesita tratamiento. ¿Por qué? Porque no genera un bloqueo permanente, ¿ya? Es una condición y que muchas veces lo vemos en pacientes con hiperlaxitud, ¿ya? Entonces un paciente abre, ese cóndilo sobrepasa completamente la ápice de la eminencia, pero puede volver por sus propios medios, ¿ya? Así que es un evento entre cóndilo temporal, ¿ya? En el anterior, si ustedes se fijaron, el clic, por ejemplo, es un evento cóndilo discal, es un evento que ocurre entre el disco y el cóndilo. Eso es principalmente. Acá no, acá estamos hablando del cóndilo con la eminencia del temporal. Puede estar presente en pacientes con hiperlaxitud, no en todos, y puede haber hipermetría. Hipermetría quiere decir una apertura mayor de 50 milímetros. O sea, un paciente podría tener asociado que por esta hipermovilidad o esta hiperlaxitud habrá 55, 60 milímetros sin ningún problema, ¿ya? En general es una condición bastante benigna y solamente se realiza educación en estos casos, es lo más común. Esta no, esta sí que ella es la que es más complicada porque cuando tenemos esta hipermovilidad se encuentra la mandíbula imposibilitada de volver a su posición inicial sin la manipulación de un clínico. O sea, aquí ya es el típico paciente que tiene la hipermovilidad, bloqueo mandibular o bloqueo abierto también que se llama, y el ideal es que lo maneje. Yo creo que cualquier dentista puede manejar esto, y es lo lógico, ¿ya? Cualquier dentista debería poder manejar una luxación con la técnica adecuada. La vamos a mostrar, dos o tres videos creo que tenemos, de la técnica que por lo menos a nosotros y a mí es la que me hace más sentido. No me gusta la técnica que se enseña, por ejemplo, en cirugía, que es a 2 manos, esa a mí por lo menos no me gusta para nada. Ahí vamos a mostrar unos videitos de este tipo de maniobra para que les quede bien, bien, bien clarito, ¿ya? Y lo típico que vemos cuando es bilateral, porque puede ser uni o bilateral, vemos un paciente con un bloqueo abierto y la mandíbula centrada. En ese inmediatamente uno mira y dice, este paciente tiene un bloqueo obviamente abierto bilateral. Y al revés, cuando vemos una gran desviación del mentón, en este caso hacia la derecha, inmediatamente, perdón, hacia la izquierda, yo digo claramente la articulación derecha es la que sufrió la luxación, ¿ya? La verdad es que lo de la técnica lo vamos a ver el viernes cuando hablemos de tratamiento o manejo, ¿ya? Que creo que en este caso de APS debiese ser lo lógico. Este es un caso, creo que triste, que por eso les digo que no se nos pueden pasar estas cosas. Esta es una paciente que llegó relatando tensión en toda la zona mandibular, una paciente bastante
clase 3, estaba preparándose para hacer una rehabilitación debido a que se pensó que una de las causas de su molestia, de su tensión, etcétera, tenía que ver con la falta de piezas dentarias. Nuevamente, con la creencia que conversamos el lunes de que la oclusión es capaz de generar TTM. Al observarla, me pareció que no era eso. Hice el examen articular y me di cuenta de que el cóndilo no estaba en su posición. Le pedí fotos a esta paciente, me trajo esta foto, y si se dan cuenta, es una paciente totalmente distinta. A esta paciente no le creció la mandíbula. A esta paciente tuvo un movimiento brusco de la mandíbula y yo pensé inmediatamente en una luxación. El problema es que esta paciente llevaba 3 años así. 3 años llevaba en esta posición. Esta paciente iba a ser rehabilitada en esta posición, etcétera, y nadie le pidió un examen. Y si ustedes se fijan en la panorámica, el cóndilo está total y absolutamente fuera de la fosa. Acá está la fosa, y esa es la eminencia. Por lo tanto, esta paciente lleva 3 años así, tiene hueso remodelado, etcétera. Yo hice la maniobra, es imposible llevarla atrás, así que este caso es quirúrgico, sí o sí. Este caso, de hecho, es quirúrgico. Entonces, esto es la importancia que yo les digo en el fondo de poner ojo, ¿ya? De poner ojo. Esto no es algo difícil de diagnosticar. Los bloqueos abiertos no creo que sean difíciles de diagnosticar, ¿ya? Entonces no se nos pueden pasar. Hay que poner un poquito más de ojo, creo yo. En cuanto a los trastornos degenerativos, es importante recalcar acerca de cómo vemos hoy en día esta patología, ¿ya? La vemos muy distinta a lo que yo por lo menos la vi en pregrado, o cómo me la presentaron en pregrado. Yo creo que eso es algo importante que vamos a ver ahora. Fíjense que se describe como un desorden degenerativo que involucra la articulación, caracterizado por el deterioro del tejido articular, eso quiere decir tejido fibrocartilaginoso, ¿ya? Y óseo también, y con cambios tanto en el cóndilo como en la eminencia. Pero fíjense que dentro del protocolo de diagnóstico tiene que tener el relato de crépito, ¿ya? Y en el examen también tiene que tener el crépito detectado por palpación. Esto es un problema, porque aunque no lo crean, colegas, el crépito es un signo poco frecuente en la osteoartritis. La gran mayoría de las osteoartritis que nosotros vemos no lleva crépito de la mano, ¿ya? Entonces, siempre nos dijeron esto. Nos dijeron que para poder diagnosticar osteoartritis clínicamente había que tener crépito presente. Entonces, el gran problema es que este gran número de osteoartritis no están siendo diagnosticadas porque un grupo muy pequeñito representa crépito. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros vemos hoy en día y que enfrenta nuestra especialidad. Es que la osteoartritis es una patología muy relevante y es muy subdiagnosticada, ¿ya? ¿Cómo vemos hoy en día la osteoartritis? Lo vemos como un proceso degenerativo inflamatorio. La causa finalmente del deterioro fibrocartilaginoso, etcétera, tiene que ver con un cuadro inflamatorio de baja intensidad largo en el tiempo, crónico. Por eso es importante poner atención a aquellos pacientes que dicen, doctor, yo tengo dolor de hace 3 años. 3 años vivo cada cierto tiempo sintiendo molestia, vivo sintiendo dolor. Estamos frente a un paciente con una inflamación crónica. Ese paciente es un paciente de riesgo para tener osteoartritis. Y por eso es que en muchos de nuestros casos a estos pacientes les pedimos exámenes. Entonces la crepitación, como les decía, presenta una baja frecuencia de la osteoartritis. No es algo tan frecuente, de verdad. Y la otra síntoma súper frecuente es la rigidez mandibular, tal como ocurre en la artrosis en los abuelitos, que cuando ellos despiertan, dicen, yo despierto y mis articulaciones están todas como rígidas, como que tengo que empezar a moverme para poder calentar el cuerpo y empezar a limitar esa rigidez. La mandíbula es exactamente lo mismo, por lo tanto, en la descripción de rigidez al despertar, no deberíamos pensar en que eso se debe a bruxismo, sino que incluso puede ser un signo de una patología degenerativa como esta, ¿ya? La rigidez mandibular es clásica de la osteoartritis, ¿ya? El otro es que el dolor no está siempre presente, por lo tanto, nosotros vemos muchos casos de patologías degenerativas total y absolutamente asintomáticas, con tremendos desgastes, ¿ya? Tremendos desgastes de los tejidos óseos. Y lo otro es que no se asocia a bruxismo, así que no pensar de que el tratamiento pasa por colocar un plano o algo así, ¿ya? Pasa por limitar la patología inflamatoria. Y eso es lo difícil y eso es lo complicado que por lo menos nosotros tratamos de hacer en nuestra especialidad. Esta es una diapositiva que me gusta dejarla así en color. A propósito, a mis alumnos de pregrado, yo les digo, mis diapos de colores son preguntas de prueba. Por eso que a mis alumnos generalmente les va bastante bien en mis pruebas, porque yo voy a preguntar lo que realmente quiero que aprendan.
Y esto es algo importantísimo. ¿Cómo veíamos antes la osteoartritis? Algo que estaba basado totalmente en opiniones de expertos. Era que se producía por la pérdida de relación discocondilar. O sea, casi que tenía sí o sí que haber una pérdida de la posición del disco. Eso no es así. Nosotros vemos mucha osteoartritis con el disco muy bien puesto, sin ningún problema. Pero hay inflamación alrededor de la articulación. Entonces se decía que había que perder esta relación y que lo que ocurría era una especie de desgaste hueso-hueso. Era casi como generar atrición, como que chocaran dos dientes, o sea, dos estructuras óseas que se empiezan a desgastar por el roce de los huesos, ¿ya? Y obviamente eso tiene que ser mediante sobrecarga articular, y dentro de las causas de sobrecarga articular estaban las maloclusiones y el bruxismo. Este era lo clásico. Entonces, nuevamente, volvemos a que toda la culpa siempre la tenía las maloclusiones y el bruxismo, y nuestro tratamiento se enfocaba en manejar esto. ¿Y cómo las manejamos? Con plano, o con ortodoncia, con otro tipo de tratamiento, desgaste, etc. ¿Cómo lo vemos hoy en día basado en la evidencia, basado en los estudios, en todos los estudios que han ido mostrando cómo es la fisiopatología de este cuadro? Es que se produce por un proceso inflamatorio crónico persistente. ¿Qué va a generar eso? Y de baja intensidad. ¿Qué va a generar eso? Va a gatillar una respuesta inmunológica celular. Van a haber células que van a migrar a la articulación y van a empezar a generar cambios dentro de la articulación, cambios dentro del líquido sinovial. Los condrocitos van a cambiar, los osteoblastos van a cambiar, los fibroblastos van a cambiar, ¿ok? Y esto va a terminar por estimular la degradación del fibrocartílago y el tejido óseo subyacente. Eso es finalmente como vemos hoy en día la osteoartritis. Por lo tanto, nuestro mono mental de la osteoartritis es una cosa así, donde tenemos citoquinas inflamatorias que están en el líquido sinovial, donde hay enzimas que se gatillan o se empiezan a expresar, donde hay muerte de condrocitos debido a este cuadro inflamatorio. Entonces, si ustedes se fijan, es mucho más complejo de lo que creíamos. No es simplemente algo mecánico. Lo mecánico es un aporte a, es un aporte a. Y hoy se sabe que eso mecánico podría ser masticación, una masticación de un alimento duro, podría ser un mal hábito, etc. Algo muy simple ya puede ser un estrés mecánico. Este es el QR para este paper donde sale este diagrama. Si quieren alguien hablar de o averiguar un poquito más de fisiopatología de osteoartritis, que es compleja, pero ahí está. Y una eterna pelea que siempre nos preguntamos nosotros es si indicamos resonancia magnética o indicamos CONBIN para la evaluación de este tipo de patología. La verdad es que una no es mejor que otra, son cosas distintas y sirven para evaluar cosas distintas. Acá en el lado izquierdo de la resonancia, por ejemplo, nosotros podemos ver edema medular. Si a mí me interesa, por ejemplo, saber o controlar si existe edema dentro de ese cóndilo, voy a poder ver discos, etcétera, cosas que son esperables, o sea, es esperable que este paciente tenga algún tipo de alteración discal, ¿ya? Porque las alteraciones discales tienden a generar inflamación crónica. Por eso es más común la osteoartritis asociada a desplazamientos discales, ¿ya? Pero no es requisito, ojo, no es requisito. Y en cambio el CONBIN yo voy a poder ver mucho mejor las corticales, etcétera. Yo podría tomar un examen si quiero más evaluar la parte, por decirlo así, de que haya fusión, de que haya líquido, ese tipo de cosas, o si que mi control va a ser principalmente 100% óseo, ¿ya? Que aquí no voy a ver disco nada, pero me va a interesar en el fondo la integridad de las corticales y de ese tipo. O sea, yo creo que ambos exámenes son correctos. Dependiendo de lo que yo quiera evaluar, ¿ya? Por ejemplo, esta es una paciente con un CONBIN donde se ve gran daño articular, ¿ya? Gran daño articular, y créanme que hay pacientes que tienen este nivel de daño, o sea, aquí tenemos una pérdida de volumen importante, ¿ya? Hay una pérdida de volumen importante del cóndilo, y hay pacientes que tienen este nivel de daño y no tienen síntomas, y no tienen crépitos, eso es lo extraño, o lo loco que uno ve muchas veces en la clínica, ¿ya? Así que no pensar que este tipo de patología siempre se va a presentar con dolor y con crédito. Lo otro importante es recordar que la relación existe entre la osteoartritis y el crecimiento craneofacial. Yo mostré este caso de esta chica que a los 11 años ya tenía una osteoartritis bastante avanzada. Eso quiere decir que esta chica posiblemente tiene una osteoartritis desde los 8 o 9 años y que va a generar cambios en el crecimiento craneofacial. Va a generar una menor altura de la rama, menor altura del cóndilo. Va a favorecer un patrón clase 2,
y va a favorecer un biotipo más dólico-facial, ¿ya? Y recordar de que muchas veces lo que vemos acá son las secuelas o las consecuencias del TTM, y no es que la mordida abierta o esta inclinación de plano occlusal sea la causa del TTM, ¿ya? Yo creo que ese es como el gran mensaje que podemos dar de lo que vimos el lunes. Alguien preguntaba por ahí, paper, que evaluara de la relación entre la clase esqueletal y TTM. Lo del lunes yo mostré uno muy interesante, que mostraba con análisis cefalométrico muy detallado en el fondo esta relación, por si le interesa revisarlo nuevo, porque ahora ya les mandaron el video y todo eso. Lo otro importante en la osteoartritis que muchas veces deja secuelas cuando son unilaterales por asimetría. Y recordar que los pacientes nosotros lo podemos evaluar. Y en este caso, como este chico tiene un patrón un poquito más clase 3, yo pensaría más en un exceso de crecimiento que una falta. Así que tendería a pensar de que más hay una hiperplasia de un lado, más que una osteoartritis o una hipoplasia. Pero se puede dar mezclas incluso. Nosotros tenemos varios casos de hiperplasia en un lado, en este caso, por ejemplo, derecho, y osteoartritis incluso en el lado izquierdo. ¿Ya? Eso no es raro. A veces coinciden estas cosas. Después yo creo que la otra patología prevalente son los dolores musculares. La verdad es que esta es bastante sencilla de diagnosticar. El paciente dice, me duele la zona de la mandíbula, me duele la zona de las sienes, palpo músculo, temporal, masséter, lo que sea, y el paciente replica el dolor. El paciente dice, ese es el dolor que yo tengo. Listo, no es más que eso, es relativamente sencillo, como lo mostró Pablo, ¿ya? Y una de ellas es la mialgia local, eso quiere decir que es un dolor muscular que es localizado. ¿Ya? Acá abajo está el protocolo, que es más o menos lo que mostró Pablo, 1 kilo por 2 segundos, etcétera, más o menos lo mismo, pero les recuerdo, centrémonos en la definición. Es un dolor muscular localizado que se ve afectado por movimiento y que se replica al test de provocación, al test de palpación. Así de simple. Palpo la zona y pregunto, ¿ese dolor que tú sientes está solo debajo de mi dedo o se irradió para alguna parte? No, doctor, está ahí solo debajo de su dedo. Eso es una mialgia local. Punto. Súper sencilla. ¿Ya? Dolor miofacial va a ser un dolor de origen muscular, descrito como mialgia también, el paciente va a describir que le duele la zona, etcétera, pero que está irradiado, más allá del sitio de palpación, pero dentro de los límites del músculo. Eso quiere decir, entonces, que si yo palpo esta zona acá abajo del massétero, si irradia hacia allá, por ejemplo, pero está dentro de los límites del músculo. En ese caso vamos a hablar de dolor miofacial. Es un dolor que se irradia dentro de la misma estructura. ¿Ya? Por otra parte tenemos el dolor miofacial referido, que es un dolor de origen también muscular, etcétera, pero que se refiere ¿a dónde? Fuera de los límites del músculo. Súper simple. Vuelvo a apretar la misma zona, si irradia, por ejemplo, hacia la zona de la órbita, por lo tanto no respeta el músculo, o también puede ser, por ejemplo, la zona de los dientes. Y eso, aquí viene la parte importante que conversaron por lo menos ustedes y le mostraron ayer. Y recordar que esa provocación es de 1 kilo por 5 segundos según el protocolo que mostró Pablito hoy día. Entonces, siempre recordar estos patrones. Estos patrones están, ustedes colocan punto gatillo, trigger point en Google y les van a aparecer todos. De verdad que hay muchísimos diagramas, ¿ya? De esto. Recordar entonces de que el músculo sospechoso número 1, cuando nosotros pensemos en una odontalgia que es de origen no odontogénico, la primera estructura que quiere apalpar es el massetero. ¿Ya? El massetero es el músculo que más genera dolor referido a los dientes. Pero el massetero no solamente irradia o refiere dolor a los dientes, sino que también refiere al cuerpo mandibular, hacia las zonas de las sienes. Entonces, muchas veces los pacientes que relatan cefalea, dolor acá en la zona de la frente, etcétera, nosotros palpamos este músculo porque a veces nos encontramos con puntos gatillos en esta zona. Y aquí, obviamente, el diagnóstico es vital, el bloqueo anestésico. Porque muchas veces nos pasa que los pacientes están con dolor, se presentan con dolor, en sillón están así, doctora, ahora estoy con el dolor, y nosotros decimos, esta es la mejor oportunidad para tomar una carpule, anestesiar este músculo y ver el resultado. Y muchas veces nos damos cuenta de que al anestesiar el músculo massetero, al paciente inmediatamente, a los 5 minutos, se le quita el dolor de cabeza. ¿Ya? Y ahí confirmamos, obviamente, con ese bloqueo, de que es un dolor referido del músculo massetero hacia la zona frontal o de la zona de la sien.
¿Ya? Temporal también puede referir obviamente dolor a los dientes, es menos frecuente, pero sí lo vemos, ¿ya? Lo vemos también. Estos patrones están todos descritos, ¿ya? Son bastante consistentes. Si radian dentro de la misma zona del macetero, por eso, perdón, del temporal. Por eso es que el temporal es un músculo muy, muy, muy relevante a la hora de evaluar a un paciente con cefalea, estas famosas cefaleas tipo tensionales o asociadas a TTM, ¿ya? Músculo temporal es extremadamente importante evaluarlo siempre en un paciente que relate dolores de cabeza. Hay una condición particular que me gustaría que conversáramos, que no está, ojo, no está en el cuadro de diagnósticos de TTM propiamente tal. Está sí en el cuadro de Okeson, en el de CTMD no está. Y puede ser que a lo mejor no está porque no es considerada una patología per se, pero es un fenómeno que es muy importante de describirlo porque lo vemos en clínica y a veces pasa desapercibido, que es la famosa cocontracción protectora, también denominada fijación muscular protectora. Es una primera respuesta frente a distintos tipos de alteraciones, propioceptiva, dolor profundo, etc. No se considera una patología per se, ¿ya? Y es más que nada un sistema de autoprotección mediado por el sistema nervioso central. Frente a un dolor, por ejemplo, articular, una de las primeras respuestas que uno puede observar es la presencia de estos síntomas a nivel muscular. Entonces, ¿cuáles son las posibles etiologías que generan esta cocontracción protectora? Son alteraciones de estímulo sensitivo o proprioceptivo. Clásico, hizo una restauración, quedó alta, y uno de los relatos de los pacientes que te dicen es que sienten síntomas musculares, sienten cansancio muscular. Cuando se colocan elásticos, por ejemplo, en ortodoncia, lo mismo. El paciente genera síntomas musculares, sienten como entre fatiga, cansancio, dolor, una mezcla media extraña. Esas son respuestas protectoras. Lo que quiere el sistema nervioso central es que tú ocupes poco la mandíbula. Por eso se le llama cocontracción protectora. Un estímulo doloroso profundo, constante, como un dolor articular, puede generar estos síntomas también, ¿ya? Y fíjense esto, se describe que un estrés agudo también puede ser capaz de generar síntomas de cocontracción protectora. Entonces, no es raro que uno cuando esté, no sé, pues bajo ciertos días en los cuales tenga un estrés más o menos importante, tenga síntomas musculares, ¿ya? Y nuevamente, tal como lo hemos conversado y lo van a ver mañana, no tiene que ver esto del estrés con que genere bruxismo y el bruxismo genere estos problemas musculares, sino que pareciera ser que el estrés por sí solo es capaz de generar estos cambios musculares. ¿Y cuáles son las características clínicas? Ausencia de dolor en reposo en general, aumento de dolor en función y la sensación, esta es la importante, de debilidad, fatiga o cansancio mandibular. Esa es como la más clásica, ¿ya? Típico paciente que va donde ti y te dice, doctor, se me cansa la mandíbula al masticar. ¿Estaré bruxando? Para nosotros, esto no es signo de bruxismo. Inmediatamente nosotros pensamos que este paciente tiene una cocontracción protectora. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es averiguar si es que tiene un input nuevo, propioceptivo, por ejemplo, un input doloroso profundo o está pasando por algún periodo de un estresor agudo. ¿Ya? Eso es lo que, esa es una sospecha que nosotros muchas veces vamos a averiguar. Si se fijan, no está en la clasificación de CTMD, pero para nosotros como clínico es sumamente importante este relato del famoso cansancio mandibular. ¿Ya? Y por último tenemos las cefaleas atribuidas a TTM. Pablo lo conversó en bastante detalle, así que lo vamos a decir simplemente en líneas generales, que es aquella cefalea del área de la sien secundaria a dolor relacionado por TTM. Por lo tanto, estamos hablando de un paciente que tiene TTM y que además tiene una cefalea. Eso quiere decir entonces que el paciente siente dolor en esta zona de las sienes. Ahí es donde se representa muchas veces su dolor, pero que el origen puede venir del músculo massétero, puede venir de la articulación o incluso puede venir del mismo músculo temporal. ¿Ya? Entonces, es un tipo de cefalea, como les decía yo, donde están estos dos cuadros. El paciente relata cefalea como tal y además hay un TTM que está ahí contribuyendo a este dolor. Por eso es muy importante en estos casos de los pacientes que tienen cefaleas, ¿ya? Apoyarse muchas veces en los especialistas. ¿Por qué? Porque si hay unos comentarios que siempre describen abajo en estas clasificaciones, es que
voy a diagnosticar esto siempre y cuando no haya otro diagnóstico de la clasificación internacional de la cefalea que explique mejor este dolor. Entonces, ¿cuál es el pero? El gran pero es que yo tengo que conocer esta clasificación. O sea, si yo quiero diagnosticar esto, me tengo que saber la clasificación completa de cefalea, porque a lo mejor hay otras que explican mucho mejor este dolor. Por eso es que es complicado hacer estos diagnósticos, ¿ya? Para un odontólogo general o especialista de otra área, ¿ya? El equilibrio recomendable es siempre derivar, ¿ya? Entonces, ante este otro tips, ante relato de cefalea con dolor pericraneal a la palpación, lo ideal es derivar al especialista en TTM. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que este paciente tenga puntos gatillo en temporales, puntos gatillo a lo mejor en macétero, y eso créanme que van a ser mejor evaluados y mejor tratados por el especialista. ¿Ya? Otra cosa importante son los patrones de referencia en cefalea de músculos cervicales, por ejemplo. Si ustedes se fijan acá, el trapecio es capaz de generar dolor en el área de las sienes, es capaz de generar dolor detrás de la oreja, las zonas parietales, etc. ¿Ya? Lo mismo el esternocleidomastoideo es capaz de generar dolor en sienes, dolor frontal. Por lo tanto, cuando nosotros nos llegan pacientes y nos relatan dolor cansado, ese típico dolor que tengo acá, etc., nosotros no solamente palpamos temporal, sino que palpamos también otros músculos que están descritos y muy bien descritos que generan estos patrones. Y si ustedes se fijan, esto es súper fácil. Ustedes se meten a Google, puntos gatillo, y revisan inmediatamente esto. Entonces, estas son cosas relevantes en la clínica, que lo increíble es que uno los ve. No son cosas como ficticias, ¿ya? Y lo mismo, nosotros podemos hacer bloqueos de trapecio sin ningún problema, podemos hacer bloqueos de esternocleidomastoideo sin ningún problema. Son cosas de rutina que nosotros hacemos para justamente ir a buscar target, cuáles son los músculos que más vamos a ir a tratar o que más interfieren o aportan en que aumente la percepción de cefalea de ese paciente. ¿Ya? Esto es algo que nosotros hacemos regularmente. Y con este caso termino para dar la ronda de preguntas. Es simplemente recalcar la importancia del diagnóstico en dolor. Van a ver que este es un caso terrible, pero a la vez esperanzador por lo que nos ocurrió. Esta era una chica de 29 años de edad. Llegó con dolor paroxístico, o sea, dolor muy súbito, de aproximadamente 10 segundos de duración. Algo que nosotros conversamos y ustedes vieron ayer, parecido a la neuralgia trigeminal, ¿cierto? Punzante, pero en la zona de premolares superiores. Llevaba más o menos 2 semanas de evolución. El odontólogo general revisó, dijo, aquí yo no veo nada, no veo, hay una restauración, pero no da como para pensar en una pulpitis o algo así. Mira, yo como tengo dudas, prefiero derivársela al especialista en dolor dental, y lo derivó al endodoncista. Y el endodoncista dijo, yo tampoco creo que la causa sea dental, no hay respuesta a los estímulos de frío, no hay respuesta a la percusión, no hay respuesta a la palpación del vestíbulo, etc. Nada. O sea, se hicieron los pasos, como ayer les dijeron, de las reglas diagnósticas. Entonces, se hizo ese análisis, se hizo el bloqueo, este colega de hecho hizo el bloqueo del diente, y la verdad es que no vio que hubieran grandes cambios. Así que él dijo, bueno, ¿a quién derivo entonces? Voy a derivar al especialista en dolores raros, y eso somos nosotros. Y lo que llamó la atención y que lógicamente ellos no están acostumbrados a hacer este tipo de análisis, yo vi una parestesia en la zona dolorosa. Al hacer el examen neurológico tenía parestesia en la zona, no solamente de la zona dentaria, sino que también en algunas zonas de la piel. Y eso inmediatamente a nosotros nos llama la atención. Cuando hay dolor y parestesia, inmediatamente pensamos que alguien o algo está comprimiendo el nervio trigémino. Y eso a nosotros nos asusta. ¿Por qué? Porque una mujer de 29 años es raro que tenga una neuralgia trigeminal clásica, la paroxística o la clásica donde hay un conflicto arterio-nervioso. ¿Ya? Eso se da más en pacientes de sobre 45, 50 años. Entonces inmediatamente dije, esto me da susto. Le expliqué que sí o sí esta paciente se tenía que tomar una resonancia cerebral. Se pide una resonancia cerebral con énfasis en recorrido al quinto par, y se observó que efectivamente el paciente tenía 3 tumores, y uno de esos tumores estaba comprimiendo la zona de la raíz del nervio trigémino del lado derecho. ¿Ya? Los otros tumores eran tumores bien grandotes que tenía en otras zonas, y finalmente esta paciente pudo ser derivada al neurocirujano,
y fue operada, finalmente se extrajo los tumores, por suerte eran benignos, y la verdad es que tuvo una buena evolución en general. Ahora, ¿por qué recalco este caso? Porque la cadena de derivación funcionó a la perfección. O sea, estamos hablando de un dentista, ya general, derivó un especialista, porque tuvo dudas, no se convenció de su diagnóstico, dijo, yo prefiero acudir a que alguien me ayude. El endodoncista hizo exactamente lo mismo. Dijo, aquí hay algo raro, hay algo más, voy a buscar ayuda en alguien más, ¿ya? Y en el caso, lo tomamos nosotros, pudimos ver esto, y ¿qué hicimos nosotros? Derivémoslo porque esto no es pega mía, y necesito ayuda, y también lo derivé en este caso al neurocirujano. O sea, la cadena de derivaciones funcionó a la perfección, ¿ya? Y con eso les quiero un poco dejar como mensaje final. Que siempre que tengan dudas, apóyense en colegas, apóyense en especialistas. Yo creo que uno de los errores más grandes que nosotros podemos hacer es caer en un mal diagnóstico, porque cuando caemos en un mal diagnóstico, créanme que la cadena de sobretratamientos es brutal. Nosotros vemos una cantidad de sobretratamientos pacientes que no es menor. Y da pena porque muchos pacientes caen en mutilaciones de pérdidas de dientes, múltiples endodoncias, etcétera, y los pacientes siguen con dolor, ¿ya? Entonces nunca se les solucionó el problema. Así que yo creo que el mensaje más grande es cuando tengan dudas diagnósticas, pregunten, ¿ya? Yo creo que es el gran mensaje. Así que quedo abierto a las preguntas, Rodrigo, si gustan.